de patrimoni, determinació del grau d'incompliment en la concessió demanial del Salt del Llop. Hi ha una paraula demanada per part del president del comitè d'empresa. Vol intervindre primer, senyora Velleira? Com vols, Fèlix? Vols parlar primer o deixes que intervinga? Tria tu. Que pots triar. Suspenem el pleni i li donem la paraula al senyor Fèlix, president del comitè d'empresa. Félix Vélez de Guevara. Félix Vélez. Hola, vale. A ver, como sé que tengo muy poco tiempo, voy a ir muy rápido. Saps que té 5 minuts, con tot el món. Ya, perdón. Es que tengo mucho que decir y poco tiempo para decirlo. Entonces intentaré ser lo menos caótico posible. Vamos a ver, como bien saben, después del último pleno, creo, no me quiero equivocar, que fue de marzo, un pleno extraordinario, donde se votó aquí la posibilidad de un informe desfavorable. Bueno, esto todos lo conocemos. Los trabajadores no se han vuelto a manifestar, ni han vuelto a hacer declaraciones públicas, ni hemos vuelto a aparecer por el pleno de manera consciente. De hecho, hoy no hemos convocado a nadie, hemos venido 2 representantes simplemente porque nosotros, donde se hable de este tema, estaremos presentes e intentaremos utilizar nuestra voz. Pero hasta ahora entendemos que esto ha salido del ámbito municipal, está en la consellería y nosotros no nos hemos vuelto a manifestar. Si acaso, llegado el momento, será en la consellería. Bueno, dicho esto, pues hemos visto lo que se trae a votación, que la verdad es que lo que pone en el orden del día no acabo de entenderlo muy bien. Pero lo que se trae a votación es nuevamente, y de manera nuevamente reiterada, cosas que la consellería ya ha respondido, pero además de manera reiterada. No sé qué va a decir Pablo, pero en el último pleno que intervino Pablo ya lo dijo. Y donde no se dio la razón, de hecho, en este informe el técnico que dice manifestar una total discrepancia con el criterio seguido por el instructor autonómico del expediente. Lo dice claramente. Y dice, así lo dice el informe autonómico cuando señala que respecto a la determinación de la cota de extracción de mineral, esta debe ser acorde con la establecida en el proyecto aprobado por la restauración integral, el plan de restauración integral PRI. Y lo dice aquí, o sea, lo dice claramente. La verdad, yo que me he tenido siempre con un hombre con poca vergüenza, me parece que pierdo la perspectiva, me parece que voy teniendo mucha. Porque a mí me daría vergüenza volver a presentar esto, cuando lo han contestado ya de manera reiterada. O sea, dice, en todo caso, la decisión administrativa de suspensión o paralización del procedimiento autonómico de otorgamiento de una nueva concesión no es del ayuntamiento, lo dice aquí, es de la consellería. Y si fuera tan aberrante jurídicamente que es susceptible de constituir desviación de poder, es evidente que la Generalitat obviará las afirmaciones municipales y continuará la tramitación del expediente. Pues ni más ni menos que lo que ha hecho, ni más ni menos. Con lo cual quiero decir que esto que se trae a votación, sinceramente, pues no, yo no lo puedo entender. Ahora, lo que puedo entender bastante menos es un informe que tengo aquí de Cuatrecasas, que el título dice: informe emitido en interés de la alcaldía del Ayuntamiento de Sagunto. Supongo que esto ha costado un dinero, supongo, por el posible conflicto ilícito penal de no estimarse las alegaciones formuladas por la Farge Cemento Sau en el expediente de responsabilidad contractual incoado por el Ayuntamiento de Sagunto a la citada mercantil. O sea, yo me lo he leído y hombre, hay que echarle paciencia, para el que no somos abogados, hay que echarle... Me voy a ir a las conclusiones porque tengo muy poco tiempo, pero animo a la gente a que se lo lea. Las conclusiones dicen esto para que el que me ve por internet, los compañeros que me estarán viendo y para el resto del público, de mis propias palabras y Román Paladino, es pedirle a un gabinete de abogados, es decirle, oiga, que no voy a hacer ni caso a las sanciones de la empresa y es posible que prevarique. Míreme a ver cómo lo hago. Y lo que le dice es posible que sea así, pero no te preocupes que es difícil de probar. Y entonces, en su punto final, dice: en principio, existirían argumentos para defender que proseguir con la tramitación del expediente administrativo incoado
por la determinación de un posible incumplimiento contractual no supondría necesariamente la comisión de un ilícito penal alguno. No supondría necesariamente. Y luego dice, finalmente debe significarse que este documento en ningún caso puede anticipar cuáles podrían ser las consideraciones o interpretaciones que en su caso hagan terceros miembros del Poder Judicial. O sea, cuidado, que hay alguien que puede decir justo lo contrario. Tengo que decirles que nosotros también hemos pedido un informe y ya le adelanto que dice justo lo contrario. Bien, yo como sé que Compromís ya tiene su jugada decidida, como sé que este ayuntamiento ya estaba fuera de parte del expediente y eso no podía ser, no me voy a dirigir a Compromís. Pero sí me gustaría dirigirme al resto de regidores y regidoras, de concejales y concejalas de esta corporación, porque creo sinceramente y honradamente, creo que esto está pasando ya de castaño oscuro. Y si ustedes se lo leen, no se lo cuentan, se lo leen, este informe, el informe de abogacía de la Generalitat, todos los informes que se han hecho y dictámenes jurídicos que se han hecho, las contestaciones de la Consellería a todas estas alegaciones no menos de 4 veces. No pueden dar cobertura a esto. Sinceramente, señores del Partido Socialista, señores del Partido de ADN, señores de Esquerra Unida, no pueden dar cobertura a esto. Me dirijo a ustedes porque forman parte del equipo de gobierno. Al partido de la oposición le pido exactamente lo mismo. Esto no tiene por dónde agarrarse. Nosotros entendemos que esto no va a llegar a ninguna parte, porque esto la Consellería lo ha respondido 10 millones de veces. Y entendemos que volverá a responderse igual. Pero esto es meter presión nuevamente a la empresa. Y una de las cosas que pide al final es la paralización inmediata de la extracción al día siguiente de que la empresa reciba el dictamen. Ojo con lo que se vota aquí. Si aquí se vota que se ha incumplido gravemente, mañana recibe la empresa una notificación y al día siguiente no puede extraer. Supongo que nunca más ya nadie dirá que está con los trabajadores y que no quieren cerrar la empresa. Yo creo que ya ha quedado meridianamente claro que efectivamente lo que se busca es el cierre de la empresa. Porque vamos, si mañana se le dice a la empresa que no puede extraer piedra de la cantera, pues blanco y en botella, para el que lo quiera entender. No me he preparado la intervención, simplemente quería comentar esto y decirles que en lo que respecta al ámbito municipal, nosotros entendemos que este expediente ya ha terminado y lo que diga la Consellería y la Generalitat será lo que valga. Muchas gracias. Moltes gràcies, Vélez de Guevara. Crec que és precís, abans de donar paraula, fer una sèrie d'aclariments. El primer és que este govern municipal, no sé l'ànim que el mou a assenyalar un partit polític, actua amb absoluta coherència, cohesió i unanimitat en aquest aspecte. Primera qüestió. Segona qüestió. Nosaltres, quan tenim dubtes respecte o volem garantir encara més els dictàmens municipals, els informes dels nostres tècnics, que són absolutament inqüestionables, recorrem a una assessoria jurídica amb la qual tenim un contracte i que, per tant, este informe no costa ni un sol euro més als ciutadans. És important aclarir-ho perquè no estem actuant d'una manera especialment especial en aquesta qüestió sense llevar-li la transcendència que té. I, per tant, sempre que actuem en aquesta i en les altres qüestions, ho fem en la defensa dels interessos municipals perquè per a nosaltres, com a corporació, és un deure indisponible i inexcusable. I en aquest sentit, jo crec que la nostra actuació és absolutament impecable, objectiva i en defensa de l'interès general. Senyora Velleira. Buenas tardes. Bueno, yo antes de pasar a hacer el análisis de las alegaciones, lo que voy a hacer es intentar, como hice en otras ocasiones, explicar en principio de qué se trata esto, Félix. Yo lo voy a intentar hacer, como sabes, de la manera más fácil y más comprensiva. No me voy a extender mucho, aunque sí me voy a extender algo. Pero en primer lugar, voy a intentar explicarlo para que lo entienda, como son muchos informes jurídicos. La verdad es que hay que sufrirlos.
Voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible para que todo el mundo se entere, ¿no? Entonces, empieza con que en el año 2015 Lafarge presenta una solicitud de ampliación de la autorización extractiva en la cantera. Este contrato fue firmado, como todos sabemos, en el 88, el 26 de octubre del 88 en concreto. Con respecto a esto, desde el Ayuntamiento de Sagunto se solicita a la Generalitat Valenciana con competencias en minas que verificase dentro del ámbito de sus competencias si Lafarge se había extralimitado en cuanto a profundidad máxima autorizada o a la realización de extracciones fuera del perímetro previsto. La anterior petición fue informada por la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, señalando, en síntesis, que las competencias de la Generalitat Valenciana se circunscriben a analizar la existencia o no de recursos minerales, por lo que el posible incumplimiento o extralimitación de las condiciones o términos de la concesión otorgada a Lafarge debería, en su caso, ser determinado por la Administración a su juicio competente, esto es, el Ayuntamiento de Sagunto. Es a consecuencia de dicha comunicación que hay una resolución del Pleno del Ayuntamiento de Sagunto del 7 de marzo, que será a que se refería Félix. Se acordó, primero, proceder a la apertura de un expediente municipal cuyo objeto sería la determinación de este grado de incumplimiento. En el segundo decía que se le daba un trámite de audiencia a la mercantil a efecto de que formulara alegaciones con respecto a esto. Después había un punto tercero que era destacarle a la Consellería de Medio Ambiente que por su parte se adopte acuerdo de suspensión de la tramitación de este procedimiento. Tengo que indicar en esta tercera parte que no se ha hecho caso a estas alegaciones del Ayuntamiento, porque ya tenemos notificación de que el acuerdo del expediente ya ha sido subido al Consell. En abril, previa notificación de dicho acuerdo por el Ayuntamiento a la mercantil Lafarge, se han presentado una serie de alegaciones en la que, resumiendo, son como unas 10 alegaciones, pero yo voy a resumir cuál es la principal discrepancia entre el Ayuntamiento y la empresa. Y es la de todos conocida, ¿no? Que la empresa considera que el plan de restauración integral tramitado ante la Administración Autonómica en competencia en materia de minas y aprobado por la misma es el que define el alcance de los derechos extractivos sobre la propiedad pública de naturaleza demanial y titularidad municipal. Sin embargo, el instructor del expediente desde el Ayuntamiento de Sagunto considera que no se ha acordado administrativamente la modificación de la concesión demanial otorgada en 1988. En este sentido, se resalta lo ya afirmado de forma reiterada en el sentido de que un plan de restauración integral aprobado sectorialmente por la Administración Autonómica competente en materia de minas no define el contenido límite de la explotación de unos terrenos de dominio público municipal, que se tendrá que regir por la correspondiente concesión demanial municipal. La conclusión que saca el técnico de urbanismo de este informe es que existe una considerable superficie, existe una extracción efectiva que está sobre 15 metros más bajo de la media respecto de la cota límite fijada administrativamente en el año 88. Este extremo afecta a un porcentaje considerable de la superficie total de monte público catalogado objeto de la concesión demanial municipal. Basándose en el decreto 10 del 75 del 25 de noviembre que rige este contrato y que establece en su artículo 159, dice: el incumplimiento por el contratista de cualquier cláusula contenida en el contrato autoriza a la Administración para exigir su estricto cumplimiento o bien acordar la resolución del mismo. Y dice: considerando que, en definitiva, dicho precepto, que es aplicable al presente caso por remisión expresa de acuerdo suscrito entre ambas partes en octubre del 88, establece una alternativa a la resolución automática de la concesión y que es exigir su estricto cumplimiento. Extremo que es el aconsejable en el presente caso, a la vista de las circunstancias arriba indicadas de transcurso de más de 29 años de concesión y de menos de un año para que se produzca su finalización a la vista de los hechos constatados y del marco normativo aplicable. A la vista de los puestos, se propone al Pleno de este Ayuntamiento, primero, declarar el incumplimiento del contenido de la concesión demanial adjudicada en 1988 a la mercantil Lafarge, en los términos y con el alcance indicado en la parte expositiva del presente acuerdo.
Segundo, proceder a exigir el estricto cumplimiento del contenido de la concesión de Manial acordada el 7 de septiembre de 1988. La empresa deberá abstenerse de forma inmediata al día siguiente de recibir el presente acuerdo de seguir realizando la extracción de áridos por debajo de la cota 160 o 150 en los términos de la documentación gráfica rectora de la concesión, allí donde se haya sobrepasado. A senso contrario, la empresa podrá seguir desarrollando labores extractivas por encima de aquellas cotas del monte municipal catalogado de utilidad pública, allí donde dicho límite máximo de explotación no se haya sobrepasado, y hasta el tope de la cota rectora de la concesión y donde lo permita además el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto, por ser un uso urbanísticamente compatible. Tercero, por parte de la empresa se deberá aportar documentación gráfica y acreditación del estricto cumplimiento de los presentes mandatos municipales. Y cuarto, destacar a la empresa que para la fase de reversión del bien y de liquidación de la concesión, prevista para diciembre del 17, se deberá cumplir por parte de la empresa aquellos compromisos de cotas más mínimas fijadas por el acuerdo de adjudicación en todo el espacio catalogado como monte de utilidad pública. En este sentido, en caso de que se constate su incumplimiento para esta fecha, se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar su cumplimiento y la preservación del bien municipal, en los términos que fue acordado por la Administración y suscrito por el concesionario. Este es el resumen de lo que se trata hoy en el expediente. Muchas gracias. Gràcies, senyora Velleira. Obrim un primer torn. Primer torn, señor González. A diferencia de otras ocasiones, voy a ser breve, porque creo que Félix ha explicado la posición de los trabajadores, que es a fin de cuentas la que nosotros estamos defendiendo. El alcalde ha hablado de que el ayuntamiento ha realizado una gestión impecable, objetiva y en defensa del interés general. Mi posición, o mi manera de verlo, es que en lugar de impecable ha sido implacable en la persecución hacia la empresa, que ha estado cargada de subjetividad en lugar de objetividad y, por otro lado, en lugar de defender el interés general, ha defendido sus propios intereses políticos. Esa es la realidad. Y podemos pensar otra cosa, pero esa es la realidad. Aquí no se está diciendo toda la verdad. Aquí, señora Velleira, usted ha dicho que lo que ha explicado era el resumen de ese informe realizado por el técnico de urbanismo. Ha hablado de que, efectivamente, existen dos opciones ante un incumplimiento de la concesión. Uno, la resolución de la misma, pero tal y como explicamos el otro día, quedan 6 meses nada más. ¿Cómo vamos a resolverlo ahora? No. Exigimos el cumplimiento de la misma. Pero yo me temo que este acuerdo que hoy traen aquí esconde algo detrás. Esconde algo detrás porque, tal y como recoge la legalidad vigente, el incumplimiento por parte del concesionario en las condiciones que marca la concesión con la administración pública, y más el incumplimiento, como en este caso lo califica el técnico municipal, de muy grave, lo inhabilita para contratar con la administración de nuevo. Y eso es lo que esconde esto, señora Velleira. Usted puede venir aquí a contar cuentos chinos al público que ha venido a este pleno. Lo que esconde ese informe es que ustedes pretenden inhabilitar a Lafarge para que pueda contratar con la administración. Señor González, baixe el to, por favor. Que baje el tono, pero vamos a ver. Que baje el tono. Que no alce la veu. Bueno, estic demanant. Es que es el micro que estará Té muy un alto. micrófono, el senten perfectament, no ha d'alçar la veu. Bien, bajaré el tono, pero es que el tono está siendo muy comedido para lo que yo considero una acción muy grave de este equipo de gobierno. Usted habla de defender el patrimonio natural, o sea, el patrimonio de este municipio, y para mí el trabajo que genera Lafargue es riqueza y patrimonio de este municipio. Y para mí, y para mi grupo, es interés general. El trabajo de cientos de personas es interés general. Y usted no está defendiendo el interés general, está defendiendo lo que le da la gana a usted y a su partido. Si los demás miembros del equipo de gobierno quieren entrar en ese juego, allá ellos. Pero que quede bien claro
que lo que pretende ese informe es dejar patente un incumplimiento muy grave de la empresa para que no pueda, para inhabilitarla en la posibilidad de volver a conveniar con la administración. Y eso, señores, me parece muy grave, porque a mí me gustaría que alguien me dijera si la Generalitat ahora mismo resuelve a favor de Lafarge y le da la continuidad de la cantera, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a basarse en este informe para llegar y presentar un contencioso pidiendo esa inhabilitación? ¿Me lo pueden explicar para qué sirve esto? Si realmente todos pensamos, porque usted lo ha dicho por activa y por pasiva, no, yo quiero que continúe la cantera. Si usted piensa en eso, ¿usted cree que van a continuar en esa cantera? Y esas cotas, evidentemente, dado que van a estar en el mismo agujero, se van a ir para abajo, y todo el motivo de ese incumplimiento tan grave que hay en ese convenio realmente no ha lugar, o sea, no tiene ningún sentido. Ya me explicará usted para qué hoy traen aquí este acuerdo. ¿Para qué lo traen? Que alguien me lo explique, si no es para lo que estoy yo ahora mismo argumentando. Me parece muy grave. Yo, al señor Guevara, el del comité de empresa, dice que la guerra está en Valencia. No, la guerra no está en Valencia, la guerra está aquí. Y si Lafarge al final se cierra, no va a ser por culpa de lo que decía la Generalitat, va a ser por culpa de los señores que están en el equipo de gobierno. Va a ser por culpa de los señores que están en el equipo de gobierno, como ya advertí en su momento. Un equipo de gobierno que, por otro lado, hace unos meses estaba de acuerdo con que Lafarge continuara allí 10 años más, que sigan 10 años, estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto del incumplimiento no tenía ningún sentido. Ahora sí que tiene sentido porque, al parecer, existe una posibilidad de que la Generalitat le dé ese permiso a la empresa para continuar. Y usted, señor Fernández, no va a dar el brazo a torcer. ¿No va a dar el brazo a torcer? Y yo le insisto al comité de empresa de Lafarge, o a los representantes que están aquí, lo que está ocurriendo hoy aquí es de una gravedad extrema. De una gravedad extrema. Y lo que van a decir los concejales de los grupos que están en ese equipo de gobierno, si es que finalmente votan eso, me parece que no, algunos de ellos no tienen claro cuáles pueden ser las consecuencias, porque cualquiera puede presentar luego un recurso contra la decisión de la Generalitat. Por lo tanto, Iniciativa Porteña pide que este asunto se quede sobre la mesa. Gràcies, senyor González. Alguna intervenció més en primer torn? Passem al segon torn. Senyor Castillo. Bien, pues no voy a reiterar los argumentos de Félix, no voy a reiterar los argumentos del compañero de Manolo González, porque estoy totalmente de acuerdo con ambos, pero sí que me gustaría, pues, al menos dejar claro cuál es el criterio del Grupo Municipal de Ciudadanos. Nosotros no compartimos la interpretación jurídica del técnico. No la compartimos porque desde el principio se ha defendido por el Ayuntamiento, por el equipo de gobierno, que este expediente se tramitaba para proteger el patrimonio municipal. Estamos hablando de proteger el patrimonio municipal. El subsuelo no es patrimonio municipal. Y si se está hablando de un grado de incumplimiento sobre el nivel de la cota, para empezar ya estarían deslegitimados, porque el subsuelo antes era patrimonio estatal y ahora es patrimonio autonómico. Por lo tanto, esa consideración la tendría que hacer en todo caso el Consell, pero no la tiene por qué hacer el Ayuntamiento de Sagunto. Además de eso, es verdad que cuando existe alguna divergencia con alguno de los términos de la concesión de manial que firmó el Ayuntamiento con la empresa, evidentemente el órgano competente es el Ayuntamiento de Sagunto, el que tiene que revisar si se están cumpliendo o no los términos pactados en la concesión de manial. Pero teniendo en cuenta que si se firmó en 1988, ha habido muchísimas novedades normativas y que hay parte de esa concesión de manial que posiblemente haya sido superada por la legislación que después se ha aprobado. Y en 2005
En 2005 se aprobó el decreto Se aprobó el decreto 82-2005, que en su artículo 14.3 decía: aquellas explotaciones que no hayan extraído la totalidad del recurso existente en el plazo que determina el pliego de condiciones por el que se rige la ocupación podrán solicitar una prórroga temporal de los trabajos sin que dicha prórroga suponga una ampliación de la superficie inicialmente concedida, cosa que no ha ocurrido, ni una disminución de las obligaciones del concesionario en lo que respecta al pago del canon anual. ¿Y algo sobre la cota? No dice absolutamente nada sobre la cota. Habla de que en esa ampliación del plazo no se exceda en el perímetro y que la empresa siga pagando lo que ha acordado con el ayuntamiento por la extracción del árido, que se siga pagando de igual manera que se paga hasta el momento. Por lo tanto, nada dice sobre la cota. Y no dice nada sobre la cota porque el ayuntamiento no es competente para revisar en qué cota se encuentra la extracción. Lo que pues sí que podría haber sido el ayuntamiento es haber sido un poquito más garante de sus intereses si le interesaba tanto. Y es que hasta hoy nunca jamás se le había dicho a la empresa que se habían excedido en la cota. Yo no culpo a ningún gobierno, pero nunca jamás se le había dicho a la empresa que no se estaba cumpliendo con el nivel de cota pactado. Incluso no se le dijo, aunque el otro día en Junta de Portavoces dijera que sí que se había dicho, no se le dijo cuando el propio alcalde era el concejal de urbanismo. ¿Por qué no se fue con los técnicos del ayuntamiento a la cantera? Le habrían abierto las puertas, habrían entrado los técnicos y habrían medido en qué situación se encontraba. Si en ese momento había dudas, si siempre se ha dudado de los datos que venían de consellería de la empresa, ¿por qué no te vas con 2 técnicos y en 2 días, o 1, ¿por qué no vas y mides exactamente dónde está la cota? ¿Por qué desde 2015, desde junio de 2015 que tienen los últimos datos, no han ido con los técnicos a ver dónde están las cotas? Porque hasta hoy no les ha interesado. No les ha interesado porque estábamos con los 10 más 5 más 3. Pero como ahora ese acuerdo se ha roto, ahora sí interesa entrar a hablar de las cotas. Ahora ya no hay acuerdo. Por lo tanto, me parece un informe totalmente interesado, que no viene a cuento, y menos faltando 6 meses para que acabe el plazo, y por tanto nosotros, como no compartimos esa interpretación jurídica, lo vamos a votar en contra. Bé, sempre que es faci una al·lusió a la meva persona com a alcalde, intervindré. Ja se n'ha fet una per part del senyor González, personalitzant en esta alcaldia una iniciativa que és de tot un equip de govern i iniciativa de tot un govern. Primera qüestió. Segona qüestió. El tema que ha comentat el senyor Castillo ja queda aclarit en l'altra qüestió. Jo, com a regidor d'Urbanisme i com a membre de la Comissió d'Urbanisme, he dit en reiterades ocasions que se comprove per part de l'autoritat competent, que és la Conselleria, el nivell d'extracció i de les cotes, perquè s'ha pogut demostrar en diverses ocasions que l'empresa havia extret molt més del que havia abonat, fins a l'extrem que en algunes ocasions, després d'estar abonant 15.000 euros, ha hagut d'aportar més de 300.000 euros per l'extracció que havia feta. Aleshores, senyor Castillo, m'agradaria que en aquestes qüestions en què nosaltres estem comportant d'una manera tan responsable, evitaren aquestes desinformacions que són fàcilment desmuntables perquè només cal recórrer a les actes de les diferents comissions d'urbanisme, on jo, que en aquests moments soc alcalde, he demanat en reiterades ocasions que se comprovaren les cotes d'extracció perquè presumiblement s'estaven extralimitant. I probablement, senyor Castillo, probablement la falta de control d'anteriors governs hagi generat una situació en aquests moments molt complicada i molt greu, perquè el que qualifica de molt greu la situació és un tècnic, no un polític, és un tècnic. Perquè de ser així com s'afirma, realment és molt greu. I no van a traslladar la responsabilitat a aquest equip de govern de les actuacions d'altres governs i d'una empresa que probablement ha sigut relaxada en les seues actuacions. No estem parlant d'una qüestió baladí,
Estem parlant d'una situació molt greu que afecta a molts llocs de treball per una empresa que en aquests moments, segons els expedients que obren en aquest Ajuntament, i com he dit al principi, nosaltres, jo crec que el públic, els ciutadans han de saber que nosaltres estem en aquest Ajuntament per a fer complir la legalitat vigent, per a defensar els interessos municipals. I, sens dubte, estem parlant de patrimoni municipal, d'una propietat municipal. No estem posant en dubte el que puga fer aquesta empresa en la seva propietat privada. Estem parlant del que fa l'empresa en la propietat que és de tots nosaltres. Perquè un ajuntament, com el seu propi nom indica, és l'ajuntament de tots. I nosaltres no podem girar la cara, mirar a un altre costat. Aquesta és la nostra obligació i l'anem a complir perquè no és la nostra voluntat fer el contrari. Probablement d'altres no poden dir el mateix. Moltes gràcies. No té la paraula. A continuació, senyora Velleira. Bien, quien se haya leído los informes en profundidad, pues sabría, en cierta manera, contestarle algunas de las preguntas como las que ha hecho Félix, por ejemplo. A mí me gustaría contestarte por qué se ha solicitado un informe a Quatre Casas. Si has leído el informe en profundidad, sabrás que en la alegación primera de la empresa lo que destaca es que el mismo día que se aprobó la apertura de este expediente, el 7 de marzo, inmediatamente después se denegó la aprobación del informe que se iba a mandar a Consellería del pliego de condiciones. Entonces la empresa lo que hace es, el informe desfavorable, exacto, la empresa lo que hace es decir que cómo se puede aprobar una cosa primero para denegarla después. El instructor municipal destaca que son dos informes totalmente contrarios, ¿no? En la contestación a la alegación. ¿Qué hace la empresa? Pues en sus alegaciones reclama al técnico municipal que si no hace caso de sus alegaciones, pues va a hacer acciones penales contra él. El técnico municipal lo que dice es que necesita un informe externo porque unas presiones de este tipo que pueden recurrir en una circunstancia penal puede de alguna manera, pues, digamos que desviar su criterio. Y lo que hace el técnico municipal es decir, ya que yo estoy haciendo un informe, solicito que otros abogados hagan un informe a ver si yo estoy haciéndolo correctamente. Y es lo que hace el informe de Quatre Casas. No es que la alcaldía lo solicita, el técnico municipal ante las presiones de la empresa. Eso no tiene nada que ver con el resto del expediente. Por otro lado, a mí me gustaría contestar al señor González. Cuando habla, yo simplemente he hecho un resumen del expediente para que la gente, no es mi opinión personal, es simplemente un resumen que creo que desde mi delegación de urbanismo tengo que hacer para explicarle a la ciudadanía de una manera más sencilla en qué punto estamos. ¿Por qué se llega a esto? Pues sencillamente porque en las únicas dos alegaciones que, digamos, acepta la Consellería son las alegaciones en que nos dicen que nosotros somos los encargados de velar tanto por las cotas como por la superficie. Yo quiero recordarle que la Consellería, cuando nos contesta en un tono jocoso al Ayuntamiento, como diciendo, oiga, cuiden ustedes lo suyo, que no lo han hecho durante 29 años. Esta circunstancia la recuerda... A veure, un moment, senyora Villera. Senyor Vélez de Guevara. Senyor Vélez de Guevara. Vamos a ver. Ha tingut la... Félix, Senyor acabar. Vélez de Guevara ha tingut l'oportunitat d'explicar la seva posició. Ara d'escoltar els arguments. Yo, desde luego, en una de las alegaciones de la empresa sí lo dice. La empresa viene a decir en una de las alegaciones, oiga, si ustedes han recibido el cobro durante 29 años, ¿qué me cuentan ahora? Es bien claro. Entonces, ¿dónde está el verdadero incumplimiento? ¿O dónde está la gravedad extrema que habla el señor González? Pues yo lo creo que lo ha dicho muy bien el señor Castillo. En 29 años hacer así y mirar para otro lado y no hacer lo que tenía que hacer el trabajo de numerosos gobiernos.
Eso es una de las alegaciones. De todas maneras, cualquiera que lea este informe en profundidad puede leerse las alegaciones, y a mí me da la absoluta certeza de que cualquier persona que lea el informe en profundidad puede tener un momento que diga, pues tiene razón la empresa. Puede haber un momento que diga, pues tiene razón el técnico municipal. Puede estar de acuerdo o no con el informe jurídico de un técnico. Lo que sí está claro, y desde mi grupo así lo manifestamos, es que no vamos a juzgar semejante cantidad de informes jurídicos. Yo creo que en este momento tiene toda la razón al decir que quien tiene que juzgar esto quizás sea el órgano más adecuado para hacerlo, que es la Abogacía de la Generalitat. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Eso sí, lo que no puede hacer un técnico municipal es mirar para otro lado a la hora de defender el patrimonio municipal. Hay un resquicio y el técnico siempre habla en condicional a la hora de exponer sus cosas. Y ese resquicio es que, de alguna manera, si tiene razón a la hora de decir que es el contrato del 88 el que define la concesión, ha habido una irregularidad. Y el técnico no tiene más remedio que defender los intereses municipales. Si no, sí que íbamos a atacarle nosotros penalmente. Yo en estos momentos creo que esa es la situación. Y nosotros, desde nuestro grupo, vamos a apoyar este informe del técnico municipal, porque es un informe jurídico, lo vamos a apoyar, no lo vamos a juzgar, y nosotros lo vamos a votar favorablemente. Gràcies, senyora Velleira. En segon torn estem. Alguna intervenció més? Senyor González. Muy brevemente, no se me ha contestado a la pregunta que he hecho respecto a si se da el caso de que Consellería finalmente otorga esa concesión o esa prórroga en la concesión o una nueva concesión en la cantera de Sal del Llop, si basándose en este informe el Ayuntamiento iniciaría algún tipo de contencioso. Si esto sirve como base para eso. Si el Ayuntamiento va a acatar la resolución de Consellería, que también les tengo que recordar que no es un informe político. El instructor del expediente es un técnico. Es un técnico. Y por lo tanto, ante informes técnicos, cada uno puede adoptar la posición que considere oportuno. Nosotros adoptamos la posición del técnico de Consellería, que además es el experto en minas. Por lo tanto, confío en que ustedes tengan en cuenta, insisto, la gravedad de este dictamen, y pido que apoyen la retirada. Nada más. Gracias. Gràcies, senyor González. Alguna intervenció més en segon torn? Senyor Munies. Bueno, a estas alturas nadie va, yo creo que a descubrir la complejidad de este asunto, pero sí una cuestión que yo creo que es mucho más sencilla. Si al final es decir sí o no a que Lafarge siga trabajando. Es así de claro y así de sencillo. Se ha podido pedir informes a Cuatro Casas, una cosa que yo entiendo que, bueno, que se puede solicitar respecto a salvaguardas, porque también es verdad que el propio informe, que yo lo dije ya en comisión, solo dispone de parte de los informes, habla de, en principio, no necesariamente, tampoco es categórico, pero sí que al final, es decir, si se quiere continuar o no se quiere continuar. Esa es yo creo que la premisa básica de salida. Porque, claro, desde el principio de esta legislatura llevamos diciendo que no queremos, pero al final, señores de Lafarge, esto es como lo de la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Tú lees el libro y empiezas como que has matado a uno. Y tú vas llegando al final y dices, se salva. No, pero es que al final lo matan. Y aquí la situación es muy parecida. Tú dices, acuerdo histórico en enero. Y ahora, 4 meses más tarde, se extinga. Dices, ahí va. Aquí pasa algo. Aquí hay quien dice si es una forma de prejuzgar, de intentar dirigir desde aquí, meternos presión. Yo espero
que no exista ningún tipo de sospecha en este tema y que la Generalitat, y visto los informes tanto de la Abogacía de la Generalitat como el instructor del expediente como el jefe de servicio, en donde yo creo que clarifica todos y cada uno de esos aspectos que se han hecho referencia, pues den o prosigan con esa autorización. Porque al final estamos hablando de un expediente de ocupación, es decir, de superficie, no del volumen, no de cuánto tengo que extraer, sino estamos hablando de un expediente que habla y única y exclusivamente de, oiga, usted, ayuntamiento o cualquier particular que fuera propietario dentro de un área extractiva y que tenga en su subsuelo recursos mineros, que no es propiedad del ayuntamiento, no es un bien de manial municipal, es un bien de manial del Estado, que gestiona la comunidad autónoma. Y eso es lo que dice la Generalitat, y que existe una normativa posterior, que es la que regula, y existe una autorización de concesión, es decir, en 2012, que le dice hasta el 2042. Si es que, en ese caso, yo creo que al ayuntamiento lo que se le está diciendo es, diga usted si sí o si no. Entonces, desde el principio, se podrían haber removido esos obstáculos y consultadas esas cuestiones, que entiendo normales que hayan podido suscitarse, pero una vez visto el informe de la Generalitat Valenciana, que una a una desmontaba todas esas alegaciones, el del instructor, que no tiene ni siquiera por preguntar a otros, pero aún así lo hace y pregunta a Minas, e incluso el jefe de servicio, a diversos acuerdos de la propia Junta de Gobierno local, le contesta explicando y clarificando punto a punto todos estos aspectos. Mira, podrá existir una discrepancia, pero si uno busca esa solución, porque al final es decir, vale, pongamos que sí, se haya podido extralimitar la cota, pero siguen existiendo recursos, con lo cual antes de abrir cualquier agujero, la propia legislación dice, hasta que no se acabe lo que hay ahí, no hay agujero alternativo. Y por lo tanto, si la voluntad es mantener esa explotación, igual que en otras situaciones se han modificado o aprobado normativas que lo facilitan. ¿Para qué? Para poder continuar con esa situación. No se está diciendo nada raro. Es que yo creo que esa ha sido la voluntad hasta esta legislatura de querer continuar y manifestada de forma mayoritaria por los grupos en este plenario. Pero claro, cuando en todo momento se habla de paralizar el procedimiento de ocupación, yo creo es predeterminar un incumplimiento basado en la normativa o en una concesión del año 88. Y eso es prejuzgar. Es más, dice que absténganse de actuar, como si no existieran, además, base de recurso o de cuestiones, no, al día siguiente de la notificación. Es decir, hombre, algo de inseguridad jurídica puede generar eso, ¿eh? Y también de derechos indemnizatorios si no se hiciera así. Porque al final lo que está diciendo, oiga, el plan de restauración garantiza la restauración de todo ese espacio. Está garantizada por la propia empresa, con un aval. Y por eso yo creo que en esta cuestión prejuzgar el final, impedir y extraer los recursos, pues, ¿sabe aquello? Cuando aquí salió un representante del gobierno y decía que les garantizaba los puestos de trabajo. Ya le digo yo, en esta crónica de la muerte anunciada, cual buen dramaturgo del señor García Márquez, ya le digo yo que no lo van a cumplir. Pero mire, al final estamos hablando de más madera a este asunto. Este acuerdo no facilita, es más madera. Más madera. Y no dice nada, como bien decían, del tema de la cota. Es más, el informe de la Generalitat Valenciana de la Abogacía habla de que las cuestiones a valorar en el seno de este tipo de procedimientos, estamos hablando del procedimiento de ocupación, ¿vale?, ha de referirse a las repercusiones que la actividad minera puede tener desde el punto de vista forestal y ambiental respecto al monte público afectado. Sin embargo, este caso, habiéndose autorizado ya en su día la ocupación, en 1986, y estando en desarrollo la actividad, más que proteger los valores forestales del monte, que lógicamente se han visto afectados, ya no hay capa vegetal, no existe. No estamos ampliando el perímetro, es el que es. Dice
de lo que se trata es garantizar la restauración. Y por eso dice, oiga, a Minas le vamos a preguntar, ¿está dentro de cota? Sí, no se ha extralimitado. Y es más, existe una garantía porque está avalado y hay una cantidad de dinero para hacer frente a esas cuestiones. Pero al final, ese problemón que han generado desde el equipo de gobierno, yo creo que les ha pesado más un posicionamiento político manifestado públicamente, y no lo decimos nosotros, es que lo ha dicho la Asociación de Empresarios de esta ciudad, es que lo han dicho las agrupaciones sindicales de esta ciudad, UGT y Comisiones Obreras, en donde, lejos de querer manifestarse y solucionar un problema, han estado poniendo, nunca mejor dicho, piedras en el camino. Y eso es lo que ahora también se está valorando y lo que hoy se tiene que votar. Porque al final, Montes lo único que ha dicho respecto a esto es que no es su competencia. Nada más respecto al tema de la cota. Pero es que el informe minero dice que consulta en ese tema y que estaba bien y por lo tanto no tiene más que decir. Y aquí hay un problema también de interpretación de cuándo se aplica la normativa. Pero es que el informe de la Generalitat habla de que la adjudicación en el año 88 se realizó atribuyendo a la empresa la explotación del derecho minero concebido como un aprovechamiento forestal, es decir, como se hacía entonces, como una explotación maderera. Pero aquí era decir, no, oiga, es que eso no es así, porque en cuanto entra explotación minera, todo eso queda fuera. Pero aún así, conforme a la normativa vigente en ese momento. Y ello implicaba que se redactaban unos pliegos técnicos que sí firmaba y asumía la Administración Forestal, entonces, en su condición de gestora de monte público que la normativa le otorga. Y con posterioridad se firmaba un contrato que se tramitaba y adjudicaba ya únicamente por el ayuntamiento como propietario del monte con sus propios pliegos de condiciones. La normativa actual, desde el citado decreto del Consejo 82/2005, establece que este tipo de actividades mineras, cuando se trate de montes de actividad, tengan la naturaleza jurídica de ocupación de manial y precisan de la autorización de esa ocupación forestal, que es lo que está haciendo Montes. Pero es que la declaración, por así decir, por parte de la Generalitat Valenciana confirmó y renovó el derecho de la Farge a ese aprovechamiento de piedra caliza hasta el año 42. Es que está renovado. Yo creo que es mucho más sencillo y se podría haber encontrado una solución. Claro, si detrás de eso lo que trascendía o lo que se decía era renuncie usted a derechos de Margas, renuncie usted a Piñal, eso, pues bueno, no lo llamaré yo chantaje, pero cierta presión sí que significaba. A lo que en un momento dado la empresa dijo, no, se ha acabado y hasta aquí hemos llegado. ¿Por qué? Porque tengo unos derechos y estamos en un Estado de Derecho y creo que es justificado el poder hacer esto de esta manera. Y lo que estoy pidiendo se ajusta a la normativa. Y eso es lo que aquí se pretende torcer. Y entonces, a nosotros, yo creo, y visto los informes de la Generalitat Valenciana y estableciendo su competencia, porque claramente les digo que para obtener la concesión administrativa en la actualidad es de acuerdo con la asunción competencial que opera la totalidad de los estatutos de autonomía, la administración autónoma, dado que son las comunidades autónomas las titulares de las competencias para el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen minero. Con ello se advierte, como en otros bienes integrantes del demanio estatal en temas mineros, la separación entre la titularidad del demanio minero, que corresponde al Estado, ese subsuelo es del Estado, y la gestión de su explotación, que corresponde a la Administración autonómica. Por lo tanto, la Administración autonómica ha hablado alto y claro y ha dicho, se tira por aquí. Y ahora estamos, es verdad, en manos del Consejo y esperemos que estas cuestiones no sean una forma de presión y que el Gobierno autonómico de Puig y de Oltra mantengan su posicionamiento defendido por la abogacía de la Generalitat y por sus técnicos de otorgar esa autorización y con ello, desde luego, sí que garantizar los puestos de trabajo. Muchas gracias. Gracias, señor Muniesa. Señora García. Senyora García va intervindre com a portaveu de Compromís.
Así se le olvida al señor Muniesa que falta també contemplar la legislació forestal, contemplar també Senyor Muniesa, no pot contestar. contemplar també la regulació en quant als mons d'utilitat pública dels quals és propietari l'Ajuntament i titular l'Ajuntament, en defensa de l'interès general d'aixos mons públics. Així hi ha qui en les intervencions anteriors dels que m'han precedit, dels portaveus dels altres grups municipals, hi ha qui ha jutjat i qui ha emès sentència i viu en els seus prejudicis de si això se tracta de nou de si deixem continuar a la FAS treballant o no. I la realitat és ben diferent. La realitat que malauradament afrontem és que hem de fer complir si fem complir la legalitat o no, o si mirem cap a altre costat per a que la Fargue pugui continuar. Com bé se sap, quan entrarem nosaltres al govern, en juliol de 2015, varen constatar una sèrie d'irregularitats i incompliments en la tramitació de l'ocupació del monte públic que estava duent-se a terme per part de Conselleria, que se basaven en tres àmbits. L'àmbit de la temporalitat, en el qual la Conselleria ens dona la raó, l'àmbit urbanístic, en el qual detectàrem una infracció urbanística que era competència nostra resoldre i que hem resolt, i en l'àmbit de la infracció de la concessió i de la infracció de les cotes, que fins que Conselleria no ens ha atorgat aquesta competència dient que ells no eren competents per a jutjar si s'havien incomplit o no les cotes en quant a sobrepassar els límits d'aquesta concessió demanial, ha sigut a partir de desembre de 2017 quan efectivament l'Ajuntament ha hagut d'instruir l'expedient relatiu a aquesta infracció d'aquesta concessió demanial. Aquestes infraccions, efectivament, se declaren dintre de l'expedient d'ocupació de món públic que estava tramitant la Conselleria en aquest moment. I, donat que estaven dintre d'aquest expedient i també donat que la llei de procediment administratiu ens permetia, dintre d'una negociació de caire polític, habilitar en aquest permís d'ocupació de monte públic la possible homologació i el possible tractament d'aquestes infraccions, se va obrir efectivament un procés de negociació que l'empresa finalment va negar i va impossibilitar aquest acord. Amb una sèrie de pressions i d'amenaces cap als funcionaris d'aquesta casa que són absolutament intolerables. Aquesta decisió de no finalitzar la negociació, de no acceptar els acords i de negar aquest procés de negociació ens porta a l'atzucac jurídic en el que ens trobem en aquest moment. Estem ací perquè la pròpia empresa ho ha propiciat, perquè la pròpia empresa, davant d'un preacord al que havia arribat, no va voler acabar aquest procés de negociació i no va voler, tractar estos temes que eren unes infraccions urbanístiques i de concessions demanials que se desprenien d'aquest expedient d'ocupació dintre de la tramitació de l'expedient d'ocupació de monte públic. I aquestes amenaces continuen. I aquestes amenaces continuen a dia d'avui a través d'unes al·legacions que han fet dintre de la tramitació d'aquest expedient d'infracció sense entrar en el fons, perquè l'empresa posa damunt de la taula o posa per damunt un pla de restauració front a la llei de contractes, que és el que efectivament s'està analitzant en aquest expedient. I directament, a més, apunten cap a la responsabilitat penal dels tècnics que estan instruint l'expedient i apunten cap a la desviació de poder d'aquells que recolzen políticament aquest expedient. I l'Ajuntament simplement està defensant un domini públic i està fiscalitzant els incompliments d'un acord que té amb una entitat privada en una concessió que està obtenint uns beneficis i no està complint allò que acordà amb l'Ajuntament en quant a l'explotació d'aquest bé públic. Recorde que hi ha 15 metres de mitjana de superació de la cota i 50 metres en alguns punts. No obstant això, donat les dues opcions que té l'Ajuntament,
en aquells llocs en els quals se constata aquesta superació de la cota, efectivament no se pot continuar amb l'extracció, i en aquells llocs que encara no s'ha superat aquesta cota, com no volem interferir en l'activitat, com s'ha dit així, sí que se permet, diguem, aquesta extracció. I per aquest motiu també, per aquest motiu, en quant a les amenaces i en quant a l'al·lusió a la responsabilitat penal tant de tècnics com de polítics que apliquem la llei, aquest equip de govern ha encomanat a l'assessoria jurídica del mateix un informe per aclarir el grau de recorregut d'aquestes al·legacions. I efectivament, en aquest informe es constata que estem defensant un bé públic, per tant, estem aplicant la llei i estem recolzant simplement els informes dels nostres tècnics. Oposar-se a això, oposar-se a que els nostres tècnics apliquen la llei i tramiten expedients, és precisament el que impedeix actuar en favor de l'interès general. I recorde que existeixen uns afectats per l'explotació de la pedrera que també tenen capacitat de denúncia i que efectivament també poden exercir aquests drets. Per tant, això ens obliga a l'Ajuntament a ser escrupulosos en quant a l'aplicació d'aquesta legislació sempre i efectivament a conciliar tots els interessos que existeixen en aquesta zona i efectivament a defensar com a primera premissa l'interès general. No estem parlant d'una caseta il·legal, com algú ha dit en alguna comissió, sinó que estem parlant de 125 hectàrees de món públic. 125 hectàrees equivalen a 125 camps de futbol. I els recorde que amb una hectàrea una caseta il·legal podria ser legal, per tant estaríem parlant de 125 casetes legals. I per això, aquells que diuen que estem en contra de la FARC, deixem dir-los que n'hi ha una paraula que actualment s'utilitza, que és la paraula de postverdad, i aquests que estan dient que l'Ajuntament està actuant en contra de la FARC estan utilitzant un argument de postveritat que no té res a veure amb la veritat i precisament una postveritat que està finançada amb diners que paguen fins i tot a l'ISIS i que pretenen, si no mirem i si no apliquem la llei, fer-nos encobridors dels abusos que ha fet una multinacional en el nostre patrimoni natural. Els llocs de treball els defensem, però això no hem impedit la continuïtat de l'activitat. I aquells que estan utilitzant els treballadors com a eina arrojadiza per encobrir les seues pròpies infraccions, evidentment no poden comptar amb el nostre vistiplau. Perquè també voldria fer una referència en tota aquesta tramitació i en tot el tema que té a veure amb aquesta empresa, i és necessari fer una reflexió en quant a l'ètica que acompanya a les decisions que estem prenent. Perquè estem parlant d'una multinacional que, entre d'altres coses, està optant a construir el mur de la vergonya del senyor Trump. Aquesta multinacional també ha tingut connexions amb el Front Nacional francès. Aquesta multinacional, quan celebra el seu dia sense accidents en Bèlgica, té les protestes dels treballadors i dels sindicats belgues perquè n'hi ha persones que estan morint en les fàbriques de la FARC Ultim. L'Ajuntament de París ha deixat de treballar amb aquesta empresa perquè existeixen demandes sobre irregularitats en quant a contractacions públiques. I l'Ajuntament de Sagunt s'ha trobat amb una maranya de tramitacions i expedients creuats des de l'any 2009, des que la mesa tècnica va emetre les seues conclusions al respecte de les alternatives i la viabilitat que podia tindre l'extracció minera en la nostra ciutat. Des d'aquest any en què la tramitació de tot allò que tenia a veure en la Fargue deixar de ser tècnic i passar a ser polític, pràcticament a nivell tècnic no s'ha fet absolutament res. I és això el que ha provocat que quan nosaltres hem entrat de nou en el govern ens hem trobat una maranya d'expedients deixats de la mà de Déu, qui sap si amb eixa deixadesa terciant
a favor dels interessos privats i deixant de banda els interessos públics i generant també un clar conflicte entre el propi interès general de l'Ajuntament, entre els propis interessos dels veïns i, efectivament, tenint en compte només a una part del problema, quan des del minut 1 en aquestes comissions estem dient que així s'ha de tendir a conciliar interessos i no a terciar per part de ningú, perquè al final ocorre el que ocorre. Estem dins d'un atzucac que esperem tinga solució per a poder donar-li una continuïtat als treballadors de l'empresa, però, efectivament, a l'Ajuntament no li poden acusar en cap moment de ser partícip, d'haver participat i d'haver afavorit el desordre dintre de la situació en la que ens trobem ara. Perquè si hi ha algú que està posant llum des del minut 1 per a que aquest tema es resolga i es resolga de la manera legal és l'Ajuntament de Sagunt. I si en aquest moment no ha sigut possible alcançar ningú acord, ha sigut per la falta de voluntat de l'empresa. Moltes gràcies. Gràcies, senyora García. Tanca el señor Abelleira. Bueno, como pueden observar, profundizar en este tipo de expedientes da un sinfín de interpretaciones, ¿no? Que al final yo creo que sí, que deben de ser juzgadas objetivamente por quien más debe de saber en este momento, ¿no? Que son la abogacía de la Generalitat. De todas maneras, a mí me gustaría contestarle, me he olvidado del señor Castillo, que decía, cuando le digo de profundizar en las alegaciones de Lafarge, en la alegación número 10 ya el técnico municipal ya trata de las, digamos, de la alegación de la empresa diciendo que ha habido normativas posteriores y es una alegación que es aceptada por el propio técnico. De todas maneras, a mí me gustaría, para finalizar, me gustaría quizá entrar en un tono más literario, ya que el señor Muniesa ha hecho un poco de reflexión con respecto a García Márquez. A mí me gustaría decir que aunque yo no soy mucho de Crónica de una muerte anunciada, ni soy más quizá de 100 años de soledad, aunque también me gusta también Amor en los tiempos del cólera o La hojarasca, yo creo que 100 años de soledad es la mejor. A mí me gustaría decir que quizá con estos expedientes lo que se ha conseguido durante los últimos años es conseguir que, como decía el coronel Aureliano Buendía, protagonista de la mayoría de las novelas de García Márquez, estos gobiernos han convertido en Sagunto en Macondo, que es la ciudad original de las novelas de García Márquez. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Abelleira. N'hi ha una proposta del senyor Munisa que es queda damunt de la taula. Vots a favor? Qui l'ha feta? No, senyor? Ah, disculpe, pensava que era el senyor Munisa. Manté la de retirada, vots a favor? Vots en contra? No se retira. Abstencions? Val, i ara anem a entrar al fons de l'assumpte. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova.